Esto de hablar en lenguas no es un invento de la casa de mi padre, no es un invento del hermano Philip, no es un invento del movimiento pentecostal. No se trata de algo que por ahí surgió, que a alguien se le ocurrió. El hablar en lenguas es algo que Dios planeó para nosotros. Fíjense, el profeta Isaías habló acerca de este asunto. En el capítulo 28 del profeta Isaías, versículos 11 y 12, nos dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. ¿Y qué termina diciendo allí? Alguien que abrió su Biblia y siguió esta ley. Mas no quisieron. No quisieron. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El profeta está hablando acerca de esta experiencia hermosa de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas, y les dice que será como una lengua de tartamudos. Y yo creo que en la experiencia de muchos de nosotros esa palabra fue cumplida cabalmente, porque parecía que estábamos hablando como un tartamudo. Nos parecía algo un poquito loco, un poquito raro. Pero este es lo que el profeta Isaías estaba hablando, que Dios nos hablaría en esas lenguas como de tartamudos, en lenguas extrañas. Y les dijo: esas lenguas son una provisión que yo les voy a dar para que puedan entrar al reposo. Este es el reposo para el cansado. Dios tiene una provisión hermosa para cada uno de nosotros cuando estamos cansados. Dios nos quiere ministrar su reposo. Dios quiere darnos una nueva fuerza a través de esta lengua extraña, esta lengua de tartamudos. Les dijo que esta lengua sería como un refrigerio, un refrigerio. En el verano aquí en Monterrey, que hace mucho calor, a todos los regios nos gusta ir a la plaza. ¿Por qué? Porque la plaza está fresca, con aire acondicionado. Es un refrigerio. Y pobres los de la plaza, porque no les compramos nada. Nada más queremos ir a caminar allí y disfrutar el refrigerio. Y esto es las lenguas. Es el refrigerio provisto por Dios para nuestra vida. Eso es lo que dijo Isaías. Pero Cristo también lo dijo como una promesa. En Marcos 16, el versículo 15, les dijo, y estas son las palabras del Señor Jesucristo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El Señor Jesucristo está dando una palabra de promesa y está diciéndonos lo que nos espera cuando nosotros creemos.
Esa es la clave. Cuando nosotros llegamos a ese punto de creer, recibimos la salvación y también recibimos unas señales que se manifiestan en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos. Y aquí las dos primeras dice: en mi nombre echarán fuera demonios. No hay fuerza del enemigo que tenga poder en contra de un cristiano. No hay nada que se pueda levantar para oprimir, para esclavizar a un cristiano. Cuando crees en el nombre de Cristo, ningún demonio se puede resistir. Ningún demonio puede permanecer delante de ti. Dice: por eso estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto es lo que Isaías había profetizado. Estas son las lenguas extrañas, como de tartamudo. Luego el Espíritu Santo lo confirma en una forma poderosa el día de Pentecostés. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 4, habían los discípulos, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estaban pues temerosos, y Cristo les apareció y les dijo: quédense en Jerusalén, esperen la promesa. Y ellos estaban allí en un aposento alto y estaban orando. 40 días el Señor les había aparecido, y ahora por 10 días ellos estuvieron orando, esperando. Esta es una clave muy importante para nuestra vida. Nosotros necesitamos tener esa expectativa. Nosotros necesitamos llegar a ese punto. Pienso que hay muchos que no llegan a recibir esta bendición en sus vidas porque no han llegado al aposento alto para orar, para pedir, para esperar el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero esta es una promesa para cada uno de los que creen. Nosotros necesitamos ir al aposento alto y allí esperar. Esta actitud de expectación en los discípulos trajo un desenlace maravilloso y traerá un desenlace maravilloso en tu propia vida. En el versículo 4 de Hechos 2 dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esto es el momento glorioso, el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en la vida de estos primeros 120 discípulos. Y entonces dice que el Espíritu Santo les daba un lenguaje para que ellos hablaran. Aquellos 120 empezaron a hablar en un lenguaje que el Espíritu les dio, no un lenguaje que ellos habían aprendido, no un lenguaje que habían ido a una escuela en donde habían recibido lecciones de un idioma nuevo. No, ni siquiera ellos soñaban con eso. Eran pescadores, eran hombres sin letras, no tenían mayor educación, pero el Espíritu Santo los llenó y entonces empezaron a hablar en estas lenguas desconocidas que, sin embargo, muchos de los que estaban allí alrededor sí conocieran, sí entendían, porque ellos venían de muchos países diferentes. El Espíritu Santo entonces confirmó lo que Isaías había profetizado y lo que Cristo había prometido. Después nosotros encontramos otra confirmación de estas profecías y promesas cuando en el capítulo 10 de Hechos, versículo 44, estaba Pedro predicando en la casa de Cornelio, y Cornelio había
reunido a sus familiares y a sus amigos. No eran judíos, pero Cornelio era un hombre creyente que oraba, que esperaba en Dios. Y entonces, mientras estaban allí reunidos, expectantes, oyendo la predicación de Pedro, oyéndoles hablar de Cristo Jesús, el que había muerto y había resucitado, mientras ellos estaban allí, había despertado en sus corazones una fe. Ellos creyeron la predicación de Pedro, creyeron en ese Jesús, y entonces sucedió algo. Dice el versículo 44 que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. No dice la Escritura cuántos eran. Estaban allí en la casa de Cornelio. Seguramente era una cantidad considerable. Y estaban allí. Ni siquiera nadie les explicó. Nadie les explicó que el Espíritu Santo podía llenarlos. Nadie les explicó que hablarían en otras lenguas. Nadie les explicó nada. Simplemente estaban allí expectantes, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y entonces después dice que los que acompañaban a Pedro comentaban entre sí diciendo: también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Wow! Esto es lo que abrió la puerta para que el Evangelio llegara a los gentiles. Esa experiencia en la casa de Cornelio, cuando ellos, de la misma manera que los 120 en Jerusalén, también recibieron la llenura del Espíritu Santo y recibieron ese lenguaje nuevo, maravilloso, glorioso. El quinto testimonio que vemos en la Escritura lo encontramos en Hechos 19. Pedro estaba viajando por Asia, lo que ahora es Turquía, y al llegar a Éfeso se encontró a algunos discípulos. Estos discípulos tenían conocimiento del Evangelio, habían oído acerca de la predicación de Juan el Bautista. De hecho, se habían bautizado con el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando se habían convertido, después de que habían creído. Y ellos le contestaron a Pablo: ni siquiera sabemos qué es eso de lo que tú nos estás hablando. ¿Cómo podemos recibirlo? Ni siquiera sabemos de qué nos estás hablando. Y entonces dice el versículo 6 de Hechos 19: habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué experiencia tan hermosa! Yo creo que muchos a lo largo de la historia, y yo me incluyo en esa larga lista, hemos tenido esa clase de experiencia cuando alguien nos pregunta: ¿quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Y yo pregunté: ¿qué es eso? Jamás había oído acerca de eso. Yo había crecido en una iglesia en que, bueno, yo era chamaco en ese tiempo, yo creo que tendría como 15 años, y hasta ese tiempo creciendo en una iglesia que no creía en la obra del Espíritu Santo, que de hecho pues predica en contra de la obra del Espíritu Santo, del bautismo y de las lenguas. Habiendo crecido yo en una iglesia así, yo cuando me preguntaron dije: ¿qué es eso? Y luego me preguntaron, creo que fue una cosa muy sabia de estos hermanos que me preguntaron, porque cuando yo pregunté ¿qué es eso?, no me dijeron:
bueno, ven, te vamos a dar un curso de 5 lecciones y luego oramos por ti. Su siguiente pregunta fue, ¿quieres recibirlo? Yo creo que me quedé con cara de what? ¿Qué? Ni siquiera sé qué es, ¿cómo sé si quiero recibirlo? Pero pues eran 3 pastores que estaban allí, muy respetables. Y pues ¿qué les decía yo? Pues les dije, pues sí lo quiero recibir. Dijeron, vente con nosotros. Éramos 3 muchachos, vente con nosotros. Y nos llevaron ahí al interior de la iglesita donde estaban. Nos pusimos de rodillas y sin más preámbulos, como se dice, empezamos a hablar en lenguas. Sin explicaciones, sin poner tantos así conceptos, nada. Nos pusimos de rodillas y empezamos a hablar en lenguas. Fue una experiencia tan hermosa. Esto es lo que pasó acá en Éfeso. Y estos discípulos en Éfeso no solamente hablaron en lenguas, también empezaron a profetizar, empezaron a dar palabras de Dios para el resto de los discípulos, palabras de edificación, palabras de consolación. Ese fue el 5º testimonio. Hay un 6º testimonio. 1 Corintios 14, versículo 18. Algunos dicen, pues mira, cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, no habló en lenguas. Y piensan entonces que algunos que reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas y otros no. Pero entonces nos encontramos la declaración de Pablo, 1 Corintios 14, 18, en donde dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? A los corintios. ¿Cuál era el problema de los corintios? Que se la pasaban hablando en lenguas todo el tiempo. Estaban en la reunión y estaban hablando en lenguas. Y no sé, a media predicación se soltaban hablando en lenguas. Y entonces Pablo los tiene que regañar. Les dice, hermanos, hay tiempo para cada cosa. Hágase todo en orden. Entonces, Pablo le está escribiendo a los corintios que era una iglesia que le encantaba hablar en lenguas en todo tiempo. Hasta fuera de tiempo hablaban en lenguas. Y Pablo les dice, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas. Y este es el 6º testimonio que vemos en la Escritura. Y ahora el 7º, 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Quién es todos? ¿Te incluye a ti? Ese todos te incluye a ti. Lo que Pablo quiere, lo que Dios quiere es que todos hablemos en lenguas. Y dice, pero más que profetizaseis. Y ese pero más es una palabra griega que mejor puede traducirse a fin de qué. ¿A fin de qué? Es decir, que cuando nosotros hablamos en lenguas, eso nos prepara para entrar en el mover de los dones espirituales. Cuando nosotros hablamos en lenguas, eso nos da la preparación, es la plataforma para que nosotros nos lancemos a la operación de los dones espirituales. El capítulo 14, versículo 39 confirma este 7º testimonio. Ahí dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis
el hablar en lenguas. 7 testimonios. Isaías, Cristo, el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro en la casa de Cornelio, Pablo con los discípulos en Éfeso, Pablo en la experiencia de su propia vida y la instrucción de Dios, el deseo de Dios. Son 7 testimonios en la Escritura que nos exhortan a entrar en este camino de bendición. No son 2 testimonios, no es un testimonio, no es una palabra escondida por ahí en la Biblia. Son 7 testimonios que no dejan lugar a dudas de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay algunos que creen en que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia válida para el cristiano, y creen que el hablar en lenguas es una bendición para el creyente, pero recomiendan hacerlo a solas, en el aposento personal, para no escandalizar a alguien que no sepa de qué se trata. Pero no es eso lo que vemos en la Escritura. Como que a algunos les da pena, como que algunos quisieran hacerlo en oculto. Pero lo que el Señor nos está diciendo desde el profeta Isaías hasta el apóstol Pablo es que las lenguas son una provisión maravillosa de Dios para nuestra vida. Ahora, quiero que abran su Biblia, por favor, en 1 Corintios 12:30, porque este es un versículo que causa mucha confusión en muchos creyentes. 1 Corintios 12:30. Dice allí: ¿tienen todos dones de sanidad? Es una pregunta. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿De qué estamos hablando? Del don de sanidad. El don de sanidad es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, que la lista se encuentra allí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y allí nos dice la Escritura que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, y a unos les da el don de la palabra de ciencia, y a otros les da el don de la palabra de sabiduría, y a otros les da dones de sanidades, y a otros les da discernimiento de espíritus, fe. Entonces, no todos tienen los mismos dones. El Espíritu Santo le da a unos un don y a otros otro don. Por eso la respuesta correcta es no. No todos tienen dones de sanidad. La siguiente pregunta es: ¿hablan todos lenguas? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, dice alguien. ¿Cuál es la respuesta? No, dice otro. ¿Qué pasó? Estamos hablando de dones. Fíjense, el primero es dones de sanidades. El último, que es la tercera pregunta, es el don de interpretación de lenguas. Entonces, ¿de qué se trata la segunda pregunta? Se trata de el don de diversos géneros de lenguas. Y como cualquiera de los otros dones, no todos tienen el don. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es no. No todos tienen dones de sanidades. No todos tienen el don de diversos géneros de lenguas. Y no todos tienen el don de interpretación de lenguas. No, ¿por qué? Porque son dones. Y los dones el Espíritu los reparte de manera diferente. Entonces,
algunos, cuando leen esto, dicen, bueno, ahí está. No todos vamos a hablar en lenguas. Y es correcto si estamos hablando del don. No todos tienen el don. Pero cuando nosotros hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar hablando no del don, sino de la señal. Cuando leímos en Marcos 16, la promesa del Señor Jesucristo, dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿A quiénes seguirán estas señales? A los que creen. Entonces yo quiero preguntarte, ¿crees? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en el nombre del Señor Jesús? ¿Crees que Él es tu Señor y Salvador? Entonces a ti te deben seguir estas señales. Esto es la señal. La señal es para todos. El don es para algunos. La señal es para todos los que creen. El don es para algunos según el Espíritu da, según el Espíritu reparte. Ahora, yo soy práctico. Como que si voy a hacer una cosa, esa cosa debe de tener algún beneficio. Si no, no me gusta hacerlo. Normalmente así soy práctico. Entonces, en cuanto a las lenguas, yo me pregunto, ¿qué beneficio práctico tiene para mí? Porque eso de hablar en lenguas como de tartamudos, eso de hablar en lenguas así extrañas, como que me voy a ver un poco mal, ¿no? ¿Qué beneficio tiene el hablar en lenguas? La Biblia está llena de respuestas para esa inquietud. Les voy a mostrar algunos de estos beneficios. Número 1, hablar en lenguas nos introduce a el modelo de adoración que el Padre está buscando. Juan capítulo 4 versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podemos adorar a Dios en verdad. Podemos adorar a Dios basados en su palabra. Podemos adorar a Dios tomando los salmos de David y postrándonos delante de Él. Y eso es algo hermoso. Pero Cristo dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu es algo que el Padre está buscando. Yo creo que cuando leemos este pasaje, algo debe de encenderse en nuestro corazón. Algo debe de encenderse dentro de nosotros. Este pensamiento, el Padre Celestial está buscando algo. ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Él está buscando adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese es el primer beneficio hermoso que nosotros tenemos cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo y recibimos este lenguaje espiritual que nos permite adorar al Padre así como Él está buscando ser adorado.
Segundo lugar, 1 Corintios 14, el versículo 2. Hablar en lenguas nos da un lenguaje para comunicarnos directamente con Dios en una manera eficaz. Es como tener una línea directa, un teléfono rojo para hablar directamente al cuartel general, al centro de mando celestial. Dice 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lenguas no le está hablando a los hombres. Cuando estamos hablando en lenguas, el propósito no es comunicarnos con los que nos rodean. Cuando hablamos en lenguas, estamos hablando a Dios. Es un mensaje directo, es un mensaje eficaz, es una línea que no puede ser interrumpida por nada ni por nadie. Hablamos en lenguas y ¡pum!, se establece el contacto y la comunicación con Dios. Este es uno de los beneficios tremendos que Dios tiene para nosotros al hablar en lenguas. Número 3, 1 Corintios 14, 4. Y este es algo tan personal y tan importante. Dice aquí la escritura: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo creo que esta es una de las necesidades más grandes que tenemos todos como creyentes cada día. Creo que en las luchas del día a día, todos nosotros llegamos a un punto de sentir flaqueza, de sentir debilidad, de sentir cansancio, de sentir desánimo. Muchas personas se alejan de Dios y se alejan de la iglesia por una razón: se desaniman. Este es un problema muy serio que causa que muchos se alejen. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña se edifica. Se edifica a sí mismo. Me da la impresión, la idea como que de un globo que está medio desinflado, y que cuando empezamos a hablar en lenguas, entonces el Espíritu Santo empieza a soplar y empieza a levantar aquel globo, y aquella persona y aquel corazón desanimado empieza a fortalecerse en el Señor. El hermano Philip mencionó la experiencia de David cuando regresó a Siclac y encontró todo incendiado y sus familias secuestradas, y entonces dice la escritura que David se fortaleció en el Señor. ¿Cómo se hace eso? Hablando en lenguas. Esta es una de las provisiones hermosas que Dios nos ha dado. Cuando tú estás pasando un tiempo de desánimo, cuando tú estás pasando un tiempo de cansancio, habla en lenguas y entonces vas a ser edificado. Judas 20, el versículo 20 nos da el cuarto beneficio. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí es otra área donde nosotros podemos enfrentar problemas. Cuando flaqueamos en la fe, cuando nosotros de pronto nos sentimos que no tenemos la fuerza para creer, y entonces aquí este pasaje en Judas nos da una clave muy poderosa. Nosotros podemos ser edificados en fe cuando oramos
en el Espíritu Santo. Esto significa orar en lenguas. Cuando nosotros tenemos esta flaqueza en la fe, cuando decimos: Señor, quiero creer, aumenta mi fe, entonces hablamos en lenguas. Estamos enfrentando una crisis, estamos enfrentando un problema repentino, algo que no esperábamos. ¡Pum! Y entonces necesitamos fe. Podemos hablar en lenguas, y esto va a traer una edificación en la fe a nuestra vida. En quinto lugar, 1 Corintios 14, versículo 14 y 15: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este es un pasaje clave que nos ayuda a entender la diferencia. ¿Qué cosa es orar en el espíritu y qué cosa es orar en el entendimiento? ¿Qué cosa es adorar en el espíritu y qué cosa es adorar en el entendimiento? Pablo lo quiere hacer muy claro, que no quede lugar a dudas. Dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Podemos estar orando en lenguas y en nuestra mente no tener ningún mayor provecho, ningún mayor beneficio, pero nuestro espíritu está orando. Y entonces dice: que pues oraré con el espíritu, es decir, oraré en lenguas. Y sigue diciendo: pero oraré también con el entendimiento. Entonces aquí hay dos tipos de oración, dos clases de oración que son muy importantes. Orar con el entendimiento, perfecto, es muy importante, es muy necesario. Pero orar con el espíritu, esto es importantísimo también. Las dos cosas. Dice ahora en Efesios 6, como un sexto beneficio. Efesios 6, versículos 17 y 18. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6 describe la armadura del creyente: el yelmo, el casco, las sandalias, la espada, y son 6 piezas de la armadura que se describen allí en Efesios 6. Todos nosotros necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Hay algo que aquí se menciona que es un secreto muy importante y que solamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo van a poder tener acceso a esa arma secreta. Después de ponerse el yelmo y el casco y tomar la espada, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Este es el arma secreta del cristiano. Este es el recurso que va a tomar en el momento decisivo. A veces vemos escenas en las películas de soldados romanos o no sé, gladiadores que están luchando y de pronto quizá caen y parece que están perdidos, pero entonces echan mano de un arma secreta
quizá un cuchillo que tienen por ahí escondido en su botín, y echan mano del arma secreta, y eso es lo que les da la victoria. Y esto es lo que Dios ha provisto para ti y para mí. Hay un arma secreta, es la oración en el Espíritu. Número 7, Romanos 8:26. Este es el séptimo beneficio que queremos mencionar ahora. Dice el versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí hay una situación en la que tú y yo nos hemos encontrado en alguna ocasión, en más que alguna ocasión. Llega un momento en que estamos enfrentando una necesidad y no sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir. Se nos acaban las palabras, se nos acaban los versículos. ¿Qué pido? ¿Cómo pido? No sé qué pedir. Entonces el Espíritu Santo interviene. Entonces podemos nosotros permitir que el Espíritu mismo interceda por nosotros con gemidos indecibles en estas lenguas extrañas, en estas lenguas como de tartamudos. Y entonces la oración que va a surgir desde nuestro espíritu va a ser una oración eficaz, va a ser una oración hecha conforme a la voluntad de Dios. Y esa es una oración poderosa. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos concede lo que le pedimos. Cuando nos alineamos, cuando estamos en armonía con la voluntad de Dios, entonces estamos en el lugar correcto para recibir la respuesta de Dios a nuestra necesidad. Luego, vayamos a 1 de Corintios 14, versículo 15. Ya hemos leído este versículo, pero ahora nos enfocaremos en la segunda parte del versículo, porque las lenguas son una provisión de Dios para cantar al Señor. Dice 1 Corintios 14, 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Podemos cantar con el entendimiento, y hay tantos cantos hermosos, hay tantos cantos tan bellos que podemos cantar con el entendimiento. Tenemos la letra, la seguimos a la banda del grupo de alabanza y cantamos con el entendimiento. Y qué cosa tan edificante, qué cosa tan preciosa. Cuántos testimonios hemos oído de gente que llega por primera vez a la iglesia y de pronto se ve envuelta en ese ambiente de alabanza precioso, y la presencia de Dios está ahí. Eso es maravilloso. Pero dice aquí que debemos cantar también con el Espíritu. Es decir, que cuando nosotros hablamos en lenguas, podemos esperar que el Espíritu Santo nos dé cánticos en otras lenguas, y empecemos a cantar con una música que el Espíritu Santo nos va a ir inspirando, con una cadencia, con un ritmo, con una estructura musical que el Espíritu Santo nos irá dando, cantando en el Espíritu. Esto lo confirma Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice que debemos ser llenos del Espíritu, y versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. 3 tipos de cánticos. Podemos cantar los salmos. Esto quiere decir, podemos cantar siguiendo la letra de la Escritura. Le ponemos música a los salmos y los cantamos. Ese es un tipo de cantos. El segundo son himnos, es decir, composiciones, poemas en los que somos inspirados para exaltar a Dios, para glorificar a Dios, y le ponemos música. Esos son los himnos y son muy hermosos.
Pero el tercer tipo son los cánticos espirituales. Estos son los cantos que el Espíritu Santo va a inspirarnos. Y en los tiempos de adoración, mis hermanos, especialmente cuando tenemos ese segmento en la reunión para adorar al Señor, pídele al Señor que te dé cánticos espirituales. No te quedes así limitado. Pídele al Señor cánticos espirituales y levanta tu voz para cantar al Señor en ese lenguaje extraño, en esa lengua como de tartamudos. De pronto el Espíritu Santo te va a dar una soltura, te va a dar una inspiración, te va a dar un tono, te va a llevar a otro nivel de adoración. Allí tenemos que entrar. Ahora, número 9. 1 Corintios 14, versículo 21. Pablo hace referencia aquí a la profecía de Isaías. Recuerdan que yo les mencioné Isaías 28, versículo 11, cuando Isaías profetiza diciendo: en lengua extraña, en lengua de tartamudos, les voy a dar reposo, les voy a dar refrigerio. Y yo les dije que Isaías estaba hablando de las lenguas. ¿Por qué les dije eso? Porque Pablo lo dice. En 1 Corintios 14, 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es Pablo hablando en el capítulo 14 de 1 Corintios, donde está tratando todo el asunto de las lenguas y está diciendo: esto es lo que Isaías profetizó. Isaías habló acerca de estas lenguas que ahora estamos experimentando. Isaías dijo que algunos las rechazarían, algunos no las aceptarían, pero estas son las lenguas con las cuales Dios nos quiere introducir al reposo, al refrigerio, a la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y número 10, hay muchos más, pero yo solo escogí 10. Las lenguas son la puerta de entrada a lo sobrenatural. Son la puerta de entrada al ejercicio de los dones. 1 Corintios 14, 5, que les he leído ya, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. La palabra griega es iná, y esta palabra denota el resultado que se va a obtener por la acción que se ha hecho. Entonces la traducción podría leerse: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, a fin de que, para que tengan como resultado el entrar en la operación del don de profecía. Así que, siguiendo el mensaje que el hermano Philip nos mandó, sentí que era importante confirmarles estas palabras acerca de la importancia de hablar en lenguas. Y como les decía, yo soy práctico. Si algo no representa un beneficio, ¿para qué hacerlo? Pero entonces, ahora que hemos visto estos 10 beneficios y otros que podríamos ver, en una ocasión estábamos en Chiapas en un congreso de jóvenes y le tocó predicar al hermano Howard Katz. Y Howard se paró y dijo: les voy a hablar de los 33 beneficios que tiene el hablar en lenguas. Y empezó el hombre: 1, 2, 3, 4. Cuando iba por el 15, yo dije: ya, con eso me rindo. 16, 17, 18, 20, 30. Yo dije: wow, es un congreso de jóvenes. Estos jóvenes ya han de estar en otro planeta. 31, 32, 33.
Dije, bueno, pues ya, vámonos, ya es bien tarde, porque se tardó un montón. Y entonces dijo Howard Katz, y ahora, ¿quiénes quieren recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas? Todos se pararon y empezaron a orar. 120 muchachos recibieron el Espíritu Santo esa noche. Y dije, wow, 33 beneficios de hablar en lenguas. Yo les tuve misericordia, nada más les di 10. Pero Dios quiere bendecirlos. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere llenarlos con su Espíritu Santo. Y Dios quiere, Él quiere que ustedes hablen en lenguas. Y miren, déjenme decírselos en una forma media fea. Si después de ver todos esos beneficios que el creyente puede recibir cuando habla en lenguas, tú sigues diciendo, yo no lo quiero, pues perdóname, pero estás mal. Dios quiere bendecirte abundantemente. Dios lo ha provisto. Lo que necesitamos es creer la promesa del Señor, ir al aposento alto y estar allí clamando y esperando, Señor, cumple la promesa, cumple la promesa, envía tu Espíritu Santo. Yo quiero recibir tu Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero recibir ese lenguaje poderoso, yo quiero recibir esos beneficios, yo quiero ser edificado, yo quiero ser fortalecido, yo quiero tener un lenguaje de oración, yo quiero tener un cántico de adoración, yo quiero entrar a la operación de los dones espirituales, yo quiero, Señor. Y el Señor está listo para dártelo. Amén. Vamos a ponernos de pie.